Hola a todos, bienvenidos al curso de electrónica de potencia. Este curso será dirigido principalmente a ingenieros biomédicos. Mi nombre es Olivia Sánchez y en la clase de hoy, en nuestra clase número 1, veremos Introducción a la electrónica de potencia, qué es, cuáles son los elementos o dispositivos utilizados en electrónica de potencia y vamos a comenzar a hablar un poco sobre transistores de potencia. ¿Qué es la electrónica de potencia? Se puede definir como la aplicación de la electrónica de estado sólido para el control y la conversión de la energía eléctrica. Vamos a comenzar resaltando las palabras claves de esta definición. La primera es electrónica de estado sólido. ¿A qué se refiere esta electrónica de estado sólido? Es esta electrónica que está basada en materiales semiconductores. Entonces, gracias a estos materiales, nosotros podemos disponer de elementos que están micro o nanodimensionados, que son circuitos electrónicos que nos proveen ciertos funcionamientos claves para nuestras aplicaciones. Entonces, estos materiales semiconductores, si recordamos un poco de nuestros cursos pasados, se tratan de elementos que encontramos en la naturaleza. Por acá tenemos un listado de 3 elementos. Está el cadmio, el indio, el galio, el aluminio, el boro, el silicio, germanio, fósforo, arsénico, antimonio, azufre, selenio y telurio. Los más conocidos son el silicio y el germanio. Entonces, estos elementos en su estado más puro se comportan como aislantes, que no permiten el paso de la corriente eléctrica. Pero si nosotros les agregamos impurezas, esta acción de agregar impurezas se le conoce como dopaje. Si dopamos de impurezas a estos elementos, vamos a encontrar entonces una combinación clave para nosotros, que es elementos, se le conoce como semiconductores extrínsecos de tipo P, aquellos elementos semiconductores que están dopados de huecos, es decir, nos falta un elemento para crear un enlace en esa parte. Entonces, ese hueco se le conoce como material tipo P. En el otro aspecto, si no nos sobran espacios, sino que lo que nos sobran son electrones, son esos electrones libres, nos van a formar un material semiconductor extrínseco tipo N. Aquí una analogía que nos puede servir es como tiene más electrones libres, es un material más negativo y por ello se le conoce como material tipo N. Y del otro lado, al faltarle electrones, la analogía es que es un material más positivo a comparación del material tipo N. Entonces, por eso es un material tipo P y tipo N. Si nosotros juntamos un material tipo P y un tipo N, en la proximidad de estos dos se comienzan a combinar estos espacios. Entonces comienza a haber ahí un movimiento de electrones hacia el lado donde hacen falta, al lado P. Entonces ese espacio que se empieza a formar ahí se le conoce como zona de depleción. Esta combinación va a hacer que nosotros tengamos a nuestro elemento estrella de la electrónica de potencia, que es el diodo, es el primer elemento que vamos a revisar. Entonces, el diodo, nosotros hemos visto, es la combinación de un material tipo P y un material tipo N. Acá tenemos el símbolo. Entonces, este material, el símbolo es una flecha y una rayita. La rayita es exactamente donde se encuentra el material tipo N y la otra parte es el material tipo P. Para que este elemento conduzca, necesitamos cumplir ciertas características, como por ejemplo, la primera es que polaricemos directamente.
Aquí en la imagen podemos ver entonces la unión de material tipo P con un material tipo N, la zona que les mencionaba, la de en medio, donde se empiezan a juntar los huecos y los electrones, esa se le conoce como zona de deplexión. En esa zona se va a crear una barrera de potencial que nosotros tenemos que romper para que el diodo comience a conducir. Entonces tenemos dos zonas, una polarización inversa y una polarización directa. En polarización inversa, nuestro diodo se comporta como un circuito abierto. No se rompe la barrera de potencial que se crea en medio de la unión en la zona de deplexión. En polarización directa, el diodo se polariza en la parte P con el positivo de la batería y en la parte N con el negativo. Hace que nuestra barrera sea más pequeña y la podamos romper. Y entonces entra en conducción. Esta barrera de potencial va a depender del material del que esté hecho. Por ejemplo, si es de silicio son 0.7 volts, si es de germanio 0.3 volts, o si tenemos un diodo que emite luz como un diodo LED, esa barrera de potencial va a depender del material del que esté hecho. Habitualmente, por ejemplo, un diodo que emite luz roja necesita al menos 1.8 volts para poder comenzar a conducir, o un diodo azul que necesita 5 volts para comenzar a conducir y que esté polarizado directamente, ¿no? Que la parte P le llegue la parte positiva de la batería y en la parte N, que es el cátodo, le llegue la parte negativa de la batería. ¿Okay? Bueno, estas van a ser nuestras condiciones, un pequeño repaso de lo que ya hemos visto, ya que no nos vamos a concentrar más en el diodo. Entonces, así como esta unión de material tipo P y tipo N nos da a un diodo, en electrónica es utilizado en electrónica de potencia, vamos a encontrar también otros elementos, como por ejemplo los tiristores. Los tiristores, al igual que los diodos, están formados por la unión de materiales semiconductores. Aquí son capas de materiales semiconductores. Por ejemplo, ahí tenemos a un tiristor SCR que está formado por material tipo P, tipo N, tipo P, tipo N. 4 capas de materiales semiconductores extrínsecos. La diferencia con un diodo, vemos que el símbolo es muy parecido, pero tenemos ahí una G, una letra G, es lo que conocemos como puerta. Eso nos va a servir para que nosotros le digamos al diodo cuándo comienza a conducir. A diferencia del diodo normal, diodo semiconductor, que conduce cuando se polariza directamente, cuando se rompe la barrera de potencial, a un SCR conduce cuando está polarizado directamente y cuando le damos una señal en la puerta, una señal que se le conoce como señal de disparo. Al igual que estos elementos, también tenemos otros elementos claves en la electrónica de potencia, que son los transistores. Los transistores están formados también con capas de materiales semiconductores. Acá podemos ver que puede estar formado por una capa de tipo N, tipo P, tipo N o tipo P, tipo N, tipo P. Son diferentes las combinaciones, pero son 3 capas de materiales y los triacs 4 capas. Esta es la estructura básica y el funcionamiento que tienen nuestros materiales semiconductores. Ok, entonces vamos a continuar con la siguiente definición. La siguiente definición dice: los circuitos electrónica de potencia funcionan utilizando dispositivos semiconductores como interruptores para controlar, modificar una tensión o una corriente. Entonces acá ya nos está hablando
Ya quitó el término estado sólido para poner dispositivos semiconductores, pero no se utilizan como lo hemos utilizado hasta ahora en nuestros cursos de electrónica analógica, sino que nosotros los vamos a usar como interruptores. Vamos a lograr utilizar y aprovechar esta propiedad de los elementos de conmutar, ¿sale? De cambiar de un estado a otro, encendido y apagado, cambiar la diferencia entre un interruptor como este que estamos viendo, que es manual, que tú lo cambias, tú eliges en qué momento lo mueves, es que estos son automáticos, pero la diferencia entre también hay otros automáticos como un relevador, ¿no? Este es un dispositivo electromecánico que también nos va a brindar esta opción de interrupción, de conmutación automática. La diferencia es el desgaste, ¿vale? Estos elementos tienen desgaste electromecánico y nuestros elementos, como los transistores de potencia que vamos a estar utilizando, no tienen desgaste y las velocidades de conmutación que alcanzan son muy grandes. Esta es por esto que se utilizan. Ok. Bueno, la siguiente palabra clave es conversión de la energía eléctrica. Ese es el principal objetivo de la electrónica de potencia, convertir la energía eléctrica de un estado a otro. Entonces, las aplicaciones típicas de la electrónica de potencia son, entre otras, la conversión de corriente alterna en corriente continua. Por ahí tenemos AC/DC, que también se le conoce como rectificar una señal. También tenemos la conversión de corriente continua en corriente alterna, DC a AC. Esto se le conoce como un inversor. También podemos utilizar la conversión de una tensión continua no regulada y la podemos convertir a una tensión continua regulada. Esta es la conversión de corriente directa a corriente directa, es decir, la señal de corriente directa o continua que tengamos la podemos modular. Y la conversión de una alimentación alterna de determinada amplitud y frecuencia la podemos convertir a otra, de otra amplitud y otra frecuencia. Entonces, cambian dos cosas en la conversión de corriente alterna a corriente alterna. Gracias a estas conversiones, nosotros vamos a tener las principales aplicaciones de la electrónica de potencia. Estas van a depender, o el elemento que vamos a utilizar de electrónica de potencia va a depender del voltaje que estemos utilizando y de la frecuencia. Entonces, hay elementos como los tiristores que tal vez no trabajan a frecuencias tan altas, pero soportan voltajes muy grandes. Los podemos utilizar como por ejemplo en las lavadoras. Frecuencias más grandes podemos utilizar por ejemplo transistores del tipo IGBT para refrigeradores, aires acondicionados, microondas. También podemos utilizar otro tipo como los tiristores que también como el GTO para aplicaciones más específicas. Control de motores. En el control de motores utilizamos transistores como son los IGBT o los MOSFET. Okay. La siguiente palabra clave en estas definiciones
sería el control. Dice que no solo queremos convertir, sino que queremos tener un control. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en los convertidores. Un rectificador de diodos, como es el que hemos visto en nuestras clases pasadas, que lo que hace es convertir la corriente alterna a la corriente directa. Ahora nosotros vamos a hacer este rectificador, esta conversión, pero controlada. Podemos utilizar SCRs, es decir, vamos a controlar cuándo vamos a rectificar y los ángulos de conducción. Este control se va a realizar utilizando circuitos de disparo, que es lo que vamos a ver más adelante. Como podemos ver, la electrónica de potencia es multidisciplinaria, ya que incluye aplicaciones de la teoría de circuitos, la teoría de control, electrónica, electromagnetismo. Electromagnetismo vamos a verlo en la parte de transformadores, microprocesadores, eso se utiliza en la parte del control, los circuitos de disparo. Transferencia de calor, la parte de transferencia de calor es muy importante, ya que, como les mencionaba, las velocidades de conmutación de los circuitos en los transistores, por ejemplo, es muy rápida, es demasiado grande. Entonces, eso genera incrementos en la temperatura. Entonces nosotros necesitamos utilizar disipadores de calor. Los principales utilizados son los de aluminio. Entonces vamos a hablar un poco más sobre los dispositivos semiconductores utilizados en electrónica de potencia. Estos dispositivos se pueden clasificar en 3 grandes grupos de acuerdo a su grado de control. Tenemos a los dispositivos que no son controlados. Estos son los diodos. Ya hablamos un poco de ellos, pero hay una pequeña diferencia. En electrónica de potencia, los diodos tienen una diferencia en la estructura. En este caso, existe una región N intermediaria con un bajo dopaje. El papel de esta región es permitir al componente soportar tensiones inversas más elevadas. Esta región de pequeña densidad de dopaje dará al diodo una significativa característica resistiva en polarización directa, la cual se vuelve más significativa cuanto mayor sea la tensión que ha de soportar el componente. Entonces, estos diodos se utilizan principalmente para estas aplicaciones: diodos Schottky, diodos de recuperación rápida, diodos rectificadores o de frecuencia de línea. Se les llama no controlados porque no disponen de ningún sistema de control externo. Es decir, los estados de conducción on o bloqueo off dependen del circuito de potencia en el que esté configurado nuestro diodo. La segunda clasificación nos habla de los dispositivos semicontrolados. Estos dispositivos se les conoce como semicontrolados, ya que su paso de apagado a encendido, de off a on, se debe a una señal de control externa que se aplica en uno de los terminales del dispositivo, comúnmente denominado puerta. Por el otro lado, su bloqueo, el paso de on a off, o sea, su apagado, le podríamos decir así, lo determina el propio circuito de potencia, es decir, se tiene control externo de la puesta en conducción, pero no del bloqueo del dispositivo. Solo podemos controlar el encendido, pero no el apagado. Por eso son semicontrolados. Ahí vamos a encontrar a los
tiristores como el SCR, que es un rectificador controlado de silicio, al TRIAC, que es un triodo de corriente alterna. En el punto 3 tenemos a los dispositivos que están totalmente controlados, es decir, se puede controlar tanto su encendido como su apagado. Aquí vamos a tener a los transistores. Los transistores los tenemos para la electrónica de potencia, los más utilizados, al BJT, que es el transistor de unión bipolar, al MOSFET, que es un transistor de efecto de campo, al IGBT, que es un transistor bipolar de puerta aislada, y por acá tenemos también a un tiristor, el GTO. ¿Por qué está en la parte de totalmente controlados? Porque ese tiristor tiene una puerta para apagarlo. Entonces, eso lo vuelve totalmente controlado, porque podremos controlar su encendido y su apagado. Vamos a comenzar hablando, bueno, ya hablamos un poco sobre los diodos, ya vimos que son la unión de material tipo P y tipo N, dos tipos de materiales. Vamos a hablar de cuando le agregamos una zona más, o sea, que nos quede tipo P, N, P. Entonces nos vamos a saltar a los transistores y vamos a dejar los dispositivos semicontrolados para la siguiente sesión. Los transistores, entonces, se llaman transistores, es un resistor de transferencia, es un tipo de dispositivo electrónico semiconductor capaz de modificar una señal eléctrica de salida como respuesta de una entrada, sirviendo como amplificador, como conmutador, como oscilador o como rectificador de la misma señal. Acá vemos entonces la simbología. La estructura interna puede ser un material tipo P, tipo N y tipo P, en el que tenemos el cátodo y el colector de un lado. En la parte del tipo N tenemos a la base y al emisor del otro lado. Entonces la primera configuración se le conoce como transistor tipo PNP. Esto es por la forma en la que están acomodados los materiales semiconductores. Pero también se pueden acomodar de la otra forma, NPN. Entonces tenemos dos tipos de transistores, PNP y NPN. En la simbología los podemos distinguir ya que el transistor PNP tiene una flecha que apunta hacia adentro y el NPN una flecha que apunta hacia afuera. Las ventajas de esto es que nosotros, como comentábamos, estos son elementos totalmente controlados. Es decir, en la base nosotros les vamos a inyectar la señal para que enciendan o apaguen. Y de colector a emisor ahí es donde vamos a ver reflejada la acción de interrupción, ¿no? Que prenda o que apague, que pase toda la corriente de colector a emisor o que no pase nada. Esto se le conoce como las zonas de operación de los transistores. Estas zonas son tres. La primera es la zona activa. Permite el paso de un nivel de corriente variable más o menos corriente. En corte, no deja pasar corriente eléctrica, es decir, está abierta la parte de colector a emisor. Y en saturación deja pasar todo el caudal de la corriente eléctrica. Tenemos una corriente máxima. Esto hace una analogía a una llave de paso de una tubería. Si está totalmente abierto, es decir, en corte,
si está totalmente abierto, deja entrar todo el caudal de agua. Esto es saturación. Si está cerrado, no deja pasar nada. Esto es en corte, está abierto. Y en sus posiciones intermedias deja pasar más o menos agua. Esta es la zona activa. La base sería como la llave de agua. ¿Sale? O la cerramos por completo, o la abrimos toda, o la modulamos. Entonces, la zona activa la hemos estado utilizando en electrónica analógica en nuestros dispositivos en los cuales queremos amplificar o en los cuales queremos realizar algún filtrado, no sé. Pero ahora, a la electrónica de potencia, estos transistores nosotros los vamos a usar como interruptores. Es decir, los vamos a usar en su función de conmutador. Vamos a usar entonces solo dos zonas, la zona de corte y la zona de saturación. O está prendido o está apagado. Entonces, estas son las zonas que vamos a estudiar más adelante, en corte o saturación. Los tipos de transistores que podemos encontrar pues son transistores de unión bipolar, transistores de efecto de campo, fototransistores. Los más comunes en la electrónica de potencia es el BJT, el MOSFET o el IGBT, los transistores de unión bipolar de puerta aislada. Vamos a hablar de las características de cada uno. Entonces, estos son en específico transistores de potencia. El BJT, su símbolo los podemos encontrar como tipo NPN o PNP, dependiendo la configuración de su estructura interna de materiales semiconductores. Las características principales son que cuando nosotros inyectamos una corriente en la base, nosotros podemos modular sus zonas de operación. Es decir, está controlado por corriente. El estado de conducción para este transistor se consigue proporcionando la suficiente corriente de base para llevar al BJT a saturación. La tensión de saturación colector emisor típica es de 1 a 2 volts para un BJT de potencia. Una corriente de base nula, o sea, si no hay corriente en nuestra base, hace que nuestro transistor se polarice en corte, es decir, esté abierto, no haya paso de corriente. Cuando nosotros le hacemos pasar una corriente muy grande, entra en saturación y deja pasar toda la corriente. Los BJTs de potencia están disponibles con valores nominales de hasta 1200 volts a 400 amperes. Se pueden utilizar en convertidores que operen hasta 100 kHz aproximadamente. Estos datos los vamos a ir actualizando un poco porque dependen de muchos otros factores, ¿no? Pero básicamente es esto. Un MOSFET. En un MOSFET, la simbología que se utiliza es esta. Al igual que en los transistores de potencia, depende de su configuración, vamos a poder encontrar MOSFET de canal N o de canal P. De canal N, la diferencia es que tienen la flechita señalando hacia adentro, y de canal P, la flechita de en medio señala hacia afuera. Tiene igual 3 terminales. La compuerta, la señal en la compuerta nos va a permitir poner en zona de operación a nuestro transistor MOSFET. Esta señal, la tensión de la puerta, si es suficientemente fuerte, activará el dispositivo.
dando lugar a una pequeña tensión entre el drenador y la fuente, que son las otras dos terminales. Parecido al BJT, colector y emisor, acá tenemos drenador y fuente. Entonces, el circuito de excitación para activar o desactivar al MOSFET es más sencillo que el utilizado para un BJT, es por ello que es más utilizado. Se controla por tensión o voltaje. Los valores nominales que llega a alcanzar de 1000 volts a 50 amperes. Esta es la principal desventaja que tiene sobre los BJT. Maneja tensiones menores. Y utiliza convertidores que operan por encima de los 100 kHz. Esta es la ventaja, ya que aquí manejamos altas frecuencias, pero tenemos problemas con la potencia. Existen MOSFETs de baja tensión y de alta tensión. La diferencia entre ellas son las resistencias de conducción que manejan. Las velocidades de conmutación del MOSFET son mayores que las del BJT. Para quitar un poco de estas desventajas de uno o del otro, lo que se hizo es que tenemos un circuito, el IGBT. Este circuito nos establece una conexión entre un MOSFET y un BJT, de tal manera que tenemos las características buenas de ambos. Es decir, el circuito de excitación del IGBT es como el MOSFET. Quiere decir que al meter una tensión por la puerta, nosotros podemos controlar la conducción de nuestro transistor. El IGBT es adecuado para velocidades de conmutación de hasta aproximadamente 20 kHz y ha sustituido al BJT en muchas aplicaciones. Entonces, la ventaja, el circuito que nos da mayores ventajas es el IGBT, que es la unión de los dos primeros. Y entonces esto que vemos acá son los símbolos con los que los podemos encontrar. Okay, hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Les dejo por acá las referencias de donde sacamos la mayor parte de la información. Y en la siguiente sesión vamos a hablar un poco más sobre los cálculos y las operaciones que podemos hacer con los transistores, principalmente los BJT, en la zona de saturación y corte. Muchas gracias.